pasado se sentó, él hace el recuento, se quitó la gorra y por un lado el rifle y llegaron ellas. La más grande llegó corriendo y la otra chiquita que no podía, que el uniforme, o sea, la pijama le quedaba grande y las patitas venían colgando. Y entonces se enredaba y no podía caminar hasta que llegó la grande y llegó primero y abrazó a su papi todo. Y la chiquita quedó y no sabía qué hacer. Entonces yo decía en ese momento que el hermano simbolizaba al Espíritu Santo porque es real. Era Dios mismo ahí dándonos una señal a través de un mensaje. Y nadie puede dudar de que él tenía el Espíritu Santo, no en su plenitud, como creen algunos, sino en su medida. Pero siempre el Espíritu Santo, la deidad andaba con él. De modo que cuando la niña pequeña llegó y vio que no podía hacer nada con su papá, él sacó la pierna y le hizo una seña y ella llegó y se acostó sobre la pierna y él la cogió y la abrazó a ella. Fin de la película. Ahí cuando estaban en ese momento, la grande le dijo, yo tengo todito a papi, simbolizando el Espíritu Santo, lo que decimos que lo tenemos. Y lo simbolizaba en esa forma donde ella decía que él tenía a su papi todo. Pero la chiquita, esa iglesia pequeñita, esa iglesia que, bueno, que a veces tiene y a veces no tiene nada, le digo, bueno, creo que tienes razón, tú tienes toda a papi, pero papi me tiene a mí toda. Entonces, decíamos que aquellos que decimos y a veces alardeamos de tener el Espíritu Santo, eso está bien. Lo más probable es que sí, ¿verdad? Predicamos y decimos cosas y decimos cosas. Pero que sería mejor que no tuviéramos de pronto el Espíritu Santo, que estuviéramos siempre guiados por Él, pero que Él nos tuviera a nosotros y nos guiara con su Espíritu Santo, que nos guiara, que la vida nuestra fuera simple y llanamente guiada por Él, y que a la final Él nos daría de su Espíritu total. Hablábamos de un corazón duro y uno blandito de carne. Amén. Hoy quiero hablarles de algo. Se llama la obra maestra. Es una prédica que dio nuestro hermano profeta y se llamó la obra maestra. Esto no va a ser muy largo quizás, o que el Señor diga, pero la obra maestra está centrada en esto. Está aquí. Quiero que lo miren, lo vean, y si es posible pásenlo. Miren, mis hermanos, pásenselo ahí a los hermanos para que vean la obra maestra de Miguel Ángel. Es el llamado Moisés. ¿Pueden pasárselo? Por favor, hermano. La obra maestra. La obra maestra es una efigie, un monumento que hizo Miguel Ángel, un artista, un escultor, que esculpió en una piedra al Moisés. Y este artista, creo que con esa efigie que él hizo allí, esa estatua,
que la misma crítica mundial se tomó el trabajo de mirar todo lo que hizo Moisés, Miguel Ángel, tallando el Moisés. Y decíamos, o dice la crítica mundial y todos los que tienen. Quiero leerle solo un pedazo de aquí que tengo escrito. Dice, la composición muy estudiada es cerrada, clásica, su estructura en un eje vertical desde la cabeza hasta el pliegue, tomando las piernas del profeta, cuya figura queda enmarcada en dos líneas rectas verticales en los extremos. Existe un ligero compacto que indica la simetría, composición entre brazos izquierdo hacia afuera y hasta el brazo derecho hacia adentro, y las líneas rectas quedan dulcificadas y compensadas por líneas curvas paralelas, la que forma la larga y ensortijada barba hasta el brazo izquierdo y la iniciada en el brazo derecho, estirando hasta que la pierna izquierda en una posición. Con esta compleja composición, el artista sugiere el movimiento en potencia, es decir, que va a moverse. Los músculos están en tensión, pero no hay movimiento en acto. Consigue que este coloso nos resulte pesado, sino grandioso. Capta el instante en que Moisés vuelve la cabeza y va a levantarse, lleno de furia ante la infidelidad de su pueblo. Esta ira, o sea, la debilidad que le embarga, se expresa en el rostro, que se contrae en un gesto ceñudo y feroz, anticipo de la cólera que estallaría en breve. Miguel Ángel abandona los rostros serenos de su primera época y opta por una expresiva y acentuada y dramática que anuncia el barroco. Moisés está lleno de vida interior, posiblemente sea producto no solo de su propia evolución personal, sino también de la influencia que sobre él ejerció el descubrimiento del grupo helenista, del Lacoconte. Amén. Dejémoslo así. ¿Ya lo vieron? Bueno, preséntemelo. Bueno, fíjense, esta es una obra maestra que hizo un hombre inspirado, dice el profeta, inspirado en la vida que llevó Moisés. Hay algo que no está allí, yo lo tengo aquí en la mente. Eso empezó en 1505, empezó a hacer, y le hicieron el pedido de el Moisés, que era para la tumba de un papa. Pero él duró, oiga bien, qué cosa, 40 años haciendo esa obra. Del 5 al 45, 1505 a 1545, terminó la obra. Y dice el profeta que la obra, él la vio. Él fue y vio esta majestuosa forma de un hombre expresar un pensamiento, una idea, una inspiración de cómo era ese profeta. Y duró justamente 40 años. Moisés duró 40 años de los egipcios, Moisés duró 40 años en el desierto, y a los 80 años salió a liberar a su pueblo, y duró 40 años liberando su pueblo, atravesándolo. Total, 120. Tendríamos que mirar los 120 años de Noé,
y eso tipifica 40 años de juicio. De modo que esta obra tan perfecta que hizo un hombre de Moisés, el profeta dice que era un hombre haciendo algo que le dio la inspiración, se la dio Dios. Y así es. Esos movimientos eran o son tan perfectos, por eso está allí, dice, esos músculos que se le ven a pesar de la edad y la expresión que él tenía, que Miguel Ángel cuando lo vio y terminado, el profeta dice que le dijo, habla. Pero la historia también dice que le dijo Miguel Ángel, levántate y habla y camina. Él le había dado un golpe en la rodilla, ahí se puede ver una contusioncita allí. Era tan perfecta esa obra, yo la he visto en ciertas formas que se le ve las venas, se le ve todo, los músculos, una perfección increíble, y parece que Moisés se fuera a levantar. Por eso el artista le dijo, levántate y habla. De modo que es una obra perfecta. Era Dios inspirando a un hombre sobre aquel grandioso profeta que se llamó Moisés. Pero ¿qué de las obras, de esas grandes obras? Mire, Dios todos los días, y cuando Él hizo la inspiración de todas las cosas que Él iba a hacer, Él de cada cosa hizo una obra maestra. Vamos a salir un poco ya del tema de Moisés y vamos a entrar a el gran arquitecto de toda la creación, el gran escultor de toda la creación, la obra maestra de toda la creación. Yo creo, sin lugar ni dudar a equivocarme, que esa obra que hizo Dios en el universo, cuando no había nada, y Él empezó como perito arquitecto a hacer las cosas, y es que el arquitecto o el ingeniero o aquel artista que va a hacer una obra debe tenerla primero en su mente. Debe tenerla primero en su mente. Y eso es una enseñanza para nosotros. Cada cosa que nosotros vamos a hacer debe primero estar en la mente nuestra. Y si vemos que hay algo que nos parece muy complicado, es mejor, dice el profeta, no hacer aquello. Mantener siempre el equilibrio entre el pensamiento, la idea de la misma inteligencia que el hombre tiene, y cuando haya algo que tropieza con la misma palabra y la misma expresión, debemos dejarlo a un lado o esperar a ver si más adelante tenemos un mejor camino. Eso dice el profeta. Que no debemos, oiga bien, precipitarnos. A veces tenemos un negocio y lo hacemos precipitadamente, sin consultar a Dios, sin esperar que Él nos conteste, porque una cosa es que yo le pregunte, a ver, hermano Jorge, ¿usted qué dice de esto? Hermano Pedro, ¿usted qué dice de esto? Hermana Eneida, ¿usted qué dice? Y usted no va a contestar así, no, usted dice, bueno, vamos a analizar esto, o vamos a analizar lo otro. Dios mismo nos da a nosotros y nos brinda una pauta para que tengamos un tiempo para poder analizar, para que nos salgan bien las cosas. De modo que cada cosa que hizo Dios es una obra maestra. Un astro, esos millones de astros que la misma Biblia dice que esa es la armada de Dios.
Toda esa creación tan perfecta es una obra maestra. Toda la tierra, todos los árboles son una obra maestra. Cada cosa que él hizo es una obra maestra. Él hizo todo como una obra maestra. Pero llegó el momento de hacer algo perfecto como él. Todo era perfecto porque fue hecho por él. Pero a la final él quiso hacer una obra como él. Él dijo: hagamos al hombre. Vámonos así. Montémonos en ese viaje que Dios nos muestra. Él dijo: ya hice todo, pero yo necesito hacer algo que sea como yo. ¿Cómo creen ustedes que sería ese hombre? Igual a él. Él lo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y resulta que Dios lo hizo. Hizo el hombre igual a él. Dice el profeta que el hombre era tan poderoso que podía incluso mover. El mismo hermano Humberto una vez haciéndome esa explicación. Él decía que podía mover una montaña si le molestaba, que podía mover un árbol si él quería. Era el hombre. Pero Dios vio que esa obra era perfecta. Pero dice él que debía haber una imperfección, porque la imperfección de Miguel Ángel, cuando le dio el golpe en la rodilla y le rompió un pedazo de la rodilla, fue lo que hizo a esa imagen perfecta. ¿Por qué? Porque allí donde él le dio, él que estaba viendo se dio cuenta de que era perfecta, porque si le pusiesen eso allí nuevamente, quedaría perfecta, pero se daban cuenta que era perfecta por la imperfección que tenía. Y el hombre fue hecho igual, perfecto. ¿Cuánto creen eso? Y entonces le faltaba la imperfección. ¿Cuál es la imperfección? Para que el hombre fuera perfecto. En la creación, todos sabemos que es lo último que Dios hizo para el hombre. Y él lo hizo a su imagen, pero Dios vio que era perfecto, que podía hacer todo, pero no había, que estaba solo como él, dice el profeta. El hombre estaba solito como yo, un ser eterno, infinito. Entonces digo: bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacerle una compañera. Entonces a él le tocó tomar a ese hombre y darle un sueño y romperle una costilla. Y de ahí, de esa imperfección, le sacó un hueso para que quedara un pedazo de lo que estaba hecho, la obra maestra de él. Le sacó un pedazo de hueso para poderle hacer la compañía. Y entonces de allí sacó la novia de él, porque Eva era su novia, y la sacó dentro de él. Y entonces el hombre quedó imperfecto porque nos falta una costilla. A la obra maestra de Dios le falta una costilla. De modo que esa es la forma de mirar al profeta las cosas. Cada obra que él hizo es perfecta. Todas las obras son perfectas. La obra de Dios en todo el mundo entero es perfecta. No hay nada que podamos ver, porque hasta lo malo que hizo Dios es perfecto. Le digo a ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo el cojo? A Moisés. Él decía que era tartamudo. Yo le digo: si yo te mando a hablar es porque si eres tartamudo vas a hablar. De modo que la imperfección de Moisés, tipificando a Cristo, ahí la tenemos.
De modo que cada cosa, el profeta entra en esto y dice, qué bueno es que hayan tantas mujeres inmorales, qué bueno que haya tantas mujeres que, bueno, vulgarmente aquí le decimos, hacen cosas que aquí le ponemos nombres raros, pero es fornicación. Qué bueno que esas mujeres existan en el mundo, y entre más mejor. ¿Cómo así? Sí, porque entonces el valor de una dama se supera, y cada 20 o 30 mujeres que salen todos los días, cientos, miles diarias en el mundo, siempre va a haber una mujer que vale, que es una dama. Y que antes decía que en el barrio había solo una mujer bonita, que en los barrios antes nomás había una mujer bonita y todos los hombres se la lanzaban, porque las demás eran mujeres honestas, santas, pero había una que andaba muy bonita. Pero dice que en esta época ya no hay sino, si acaso, una maluca, las demás todas son bonitas. De modo que cada obra que ha hecho nuestro Señor es justamente una obra maestra. Pero si todo el universo, oiga bien, si todo el universo es la obra maestra de Dios, la verdadera obra maestra es Jesucristo. ¿Cuánto creen? Esa es la verdadera obra maestra. ¿Qué problema que esa obra maestra también debería tener una imperfección? Era Dios moldeándose a sí mismo. Era Dios tomando a ese bebé que llevó a engendrar en María, y yo les comentaba a los hermanos, y todos estuvieron de acuerdo en charlas bíblicas 777, cuando alguien denominacional te atrevió a decir algo en contra de la Virgen, y entonces un hermano que se llama Cheito Feliz, él dice que él es feliz, que Dios lo hizo feliz, él fue el que oró por nuestro hermano. Y qué hombre tan humilde, es un señor ya. Y él habló y empezó a hablar de la Virgen. Y llegó un momento en que yo intervine y yo le dije cositas que ellos ignoraban. Yo le hablé del profeta que había leído una carta de la Virgen María, y le dije que había, él en una prensa había dicho que José era un hombre viudo, ya muy maduro, por la cual le llevó a María unos hijos, y que esos hijos fueron totalmente criados por ella. Pero no fue que los parió. Y ahí entramos en esa temática, en esa charla bíblica, en la cual todos estuvieron de acuerdo que María no tuvo más hijos. Toda la sala en el mundo entero estuvo de acuerdo, no nosotros, porque todos intervinieron en su mayoría, en que María había sido una mujer muy joven, y yo intervine diciendo que había sido una mujer preparada. Le puse el ejemplo de Jonás, cuando Jonás vino y fue preparada una ballena o un animal o un pez grande que se tragó a este y lo tuvo 3 días y 3 noches. Bueno, y llegamos a que esa perfección, vamos a seguir adelante, esta perfección es Dios perfeccionándose a sí mismo, porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, eterno, ese poder infinito, esa sabiduría infinita, que Él está y sabe todas las cosas. Él, para poder, una vez se cometió el pecado,
traer un redentor, pero que debía ser nuestro hermano, nuestro amigo, debía ser como nosotros, un humano que sintiera, que llorara, que le doliera, que se enfermara, que todo igual. Y entonces era Dios moldeando aquel cuerpo para él poder llegar a habitar eso. Era Dios haciendo el hombre perfecto. El hombre perfecto es Dios, pero Dios no lo ve. Pero Dios hizo una obra maestra. Y justamente, mire que la palabra dice que él no tenía buen parecer, para que nadie se fijara en él. Era un hombre, por decir, feo. No tenía buen parecer. Dice la palabra. Eso no lo estamos inventando nosotros. Pero sabemos que la hermosura de él no estaba afuera. Todos lo sabemos. Pero era Dios perfeccionando un cuerpo por la cual él debió ser como un mortal. Desde que nació empezó el diablo a corretearlo. Desde que nació el diablo atrás de él, con intenciones malévolas de matarlo. Pero cuando ya llegó el momento, ya empezó a crecer, ya cumplió esa, como digo, esa escultura ya tenía toda su forma. Dios a los 30 años, él lo mandó a que fuera ante el profeta, fuera bautizado y cumpliera con todos los requisitos. Ya era una forma de decir que ya el material y todo estaba tallado tal como Dios lo quería. Entonces, la palabra dice que él, nuestro Señor Jesús, una vez quedó listo, Dios lo mandó a que fuese bautizado en el Jordán. Y todos sabemos lo que pasó allí. Y todos sabemos que ahí fue cuando él recibió la deidad completa. Porque mientras tanto él era un mortal y tenía su Espíritu Santo como cualquier hombre, pero le tocó luchar y Dios perfeccionándolo, Dios perfeccionando su obra para él poder entrar. Es decir, la obra maestra de Dios exactamente no es el universo, aunque cada cosa es perfeccionada por él, por su palabra. Pero la obra maestra de él, como su primera obra maestra falló, él debió hacer una nueva obra, porque la Biblia dice que él es el segundo Adán. Debía ser perfecto, y eso lo demostró él cuando él nació de María la Virgen. Lo demostró porque él pudo decir: usted pudo hacer esto por la palabra. Pero luego que él llegó a ese punto, nosotros sabemos que era Dios perfeccionando ese cuerpo para que fuera un cuerpo perfecto. Por allí está la estatura de un varón. Pero es que Dios es el hombre. Y es que Jesús es el Hijo del hombre. Entonces, Él es en sí mismo el hombre perfecto, porque como Dios es espíritu, entonces debió ser igual a nosotros, debió tener ese cuerpo perfecto, donde habitaría la deidad completa. Pero Él tendría también su alma y tendría todo como un humano. De modo que la obra perfecta de Dios, esa obra maestra, no es sinceramente todo lo que hizo, que todo estuvo bien. Pero la obra perfecta, la obra maestra se llama Cristo. ¿Cuántos creen? Amén. Es Cristo. Esa es la obra maestra. Una vez que Dios vio que ya eso estaba listo, entonces se metió allí. Y entonces vino la obra de, digo yo, de purificación y perfección, o sea, la imperfección.
Él debió llegar a la muerte. Él debió ser abierto su costado. Esa obra maestra de Dios quedó allí con una lanza, donde de allí brotó, bueno, vamos a hacerlo así, claro, le echamos un poquito de fresco. Ahí brotamos todos. Ahí brotamos, de ahí salimos nosotros todos. De esa herida que era simbólicamente ahí la novia, ahí salimos todos. De allí, de ese cuerpo perfecto, salimos todos nosotros que somos la novia. ¿Cuánto feliz? De modo que la obra maestra de Dios ya fue hecha. ¿Cuánto feliz? Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Ya Cristo fue crucificado. La imperfección le vino con la muerte cuando a Él le sacaron, le metieron esa lanza y le perforaron. Y bueno, todos sabemos eso porque somos del mensaje. Sabemos que Él fue al infierno. Sabemos que Él hizo todo lo que tenía que hacer para poder llegar a ese punto cuando Él declaró: todo se ha consumado. Que no era un grito de tristeza, ni un grito, bueno, de vencido. No, esa palabra que dijo Él en ese momento era un grito de victoria. Todo se ha consumado. Porque el diablo le hizo de todo para que Él no terminara su obra. Ayer un hermanito que predicó, que a mí se me va mucho la bola de eso. La batalla, ¿cómo es, hermano? La batalla jamás peleada. Ayer la predicamos. Y él comentaba sobre eso, que la batalla nuestra con el enemigo no es por fuera, es aquí. Es aquí. Él trata por todos los medios de evitar que uno haga las cosas bien hechas. Y él dijo anoche, dice, el diablo está derritiéndose ahora porque intentó por todos los medios no dejarme llegar. ¿A qué? A que predicara eso. Entonces, él va a intentar por todos los medios de que nosotros no terminemos lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Perseverando. ¿Cuánto creen ustedes? Estamos perseverando. Él dijo que si perseveramos hasta el fin, pues tendríamos la corona. Amén. Eso es un premio a la perseverancia. No es un regalo, es un premio a la perseverancia. Pero ahora les voy a decir algo. Dios terminó ya la obra, como les dije, ya Él terminó esa obra. Ya Cristo hizo una obra completa en ese sacrificio único y eterno. Por todas las cosas, por todas las enfermedades que hemos tenido. Entonces, de modo que ahora yo les voy a leer una porción de la Escritura y terminamos lo que hemos traído hoy. Vamos a leer esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Está en Isaías 30. El profeta para esta prédica utilizó Isaías 53 Isaías 53 desde el 10. Pero vamos a leer solamente Isaías 30. Isaías 30, cuando lo tengan me dicen amén. Desde el 1 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra: ay de los hijos que se apartan. Miremos bien eso.
Ay de los hijos que se apartan. Oiga, hijos. Son hijos, no cosas extrañas. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, es decir, los que no oyen consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, o sea, a la vida vieja, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Amén. Señor, añada bendiciones a tu palabra. Amén. Bueno, les decía que la obra maestra de Dios ya terminó. Dios descansó el séptimo día y Él no hizo más nada. Los árboles a Él no te tienen que volver a decir, mango, sigue pariendo mango. No se te ocurra parir una guanábana. No, ya Él dijo eso y eso es eterno. La guayaba y el hombre y todos los animales, todo tiene que obedecer a la palabra de Dios. Pero resulta que el profeta dijo que si estamos esperando su segunda venida y si no viene hoy, vendrá mañana. Y si no viene mañana, vendrá dentro de una semana. Y si no viene dentro de una semana, vendrá dentro de un mes y no dentro de un año. Y si yo muero y no ha venido mi Señor, como ustedes, hablo de ustedes porque son ustedes y yo, están tan metidos en esto, involucrados en el mensaje, que son los que deben seguir predicando este mensaje. Predicándolo, no teniéndolo en el corazón solamente y guardando los mensajes en el cuarto. Es predicándolo. Es hablando a cada persona que Dios le permite que hablar. No es tratando de esconder el mensaje, es tratando de que el mensaje sea abierto y conocido, porque ya es conocido por todo el mundo. Eso dijo el mensajero. Entonces, esta obra maestra que Dios empezó con Elías, cuando Elías llegó donde la viuda, y yo les decía a ustedes que cada uno de nosotros es una viuda en la cual el mensaje llegó. Y él dijo en su palabra que él no iba a mandar su mensaje a cualquier parte. Nosotros no somos cualquier parte. ¿Cuántos creen eso? Amén. Nosotros no somos cualquier cosa. Sin embargo, a veces lo hacemos y nos comportamos como si fuéramos cualquier cosa. Ni siquiera estamos enterados de las cosas que suceden en la iglesia. Ni siquiera estamos enterados de lo que pasa de un hermano, de una hermana. No necesariamente creo a veces que ni siquiera orando. Yo le pido perdón al Señor porque a veces se nos olvida orar. Yo sé que es duro esto decir, pero así es. Entonces la obra maestra que Dios empezó trayendo un mensaje aquí a la tierra y que ya ese mensaje fue dado, todavía no ha terminado porque la palabra dice que hasta que el último entre el mensaje. Y si no ha pasado lo que el profeta dijo, que no ha pasado el terremoto, que no ha pasado lo que debe pasar todavía, a veces lo vemos como que fue una equivocación y no fue equivocación. Es que él era un hombre común y corriente. Dios fue un hombre común y corriente.
El problema era qué tenía él adentro y quién lo hizo. Y sabemos que todos somos hechos de Dios, ¿o no? Amén. Somos una obra maestra. Y esa obra maestra no ha terminado, mis hermanos y hermanas, no ha terminado. Esa desilusión que a veces hay en nuestro corazón es porque a veces la misma palabra nos está impulsando. Nos está impulsando. Pero oigan con esto lo que les voy a decir. No ha terminado la obra, mi hermano, no ha terminado. Todas estas iglesias son así. A veces así, a veces así, a veces así, a veces así. Hablaba yo con el hermano Rubén, que se están viendo apurados hasta para pagar y los arriendos, la luz, el gas, el agua y todas esas cosas. Ellos tienen conserje y tienen que pagarle al conserje algo. De modo que esta obra que Dios empezó aún no ha terminado. Esa obra maestra que se llama el mensaje de la hora. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es una obra maestra. Si usted lee el mensaje, mis hermanos o hermanas, es una obra maestra. Y si Él mandó, oiga bien, el mensaje a cada viuda, dijo, habían tantas viudas. A ver, ¿cuántas viudas hay en el mundo entero? La palabra dice eso, pero si nos vamos a la estadística, estamos casi ya en 7.000 millones de hombres y mujeres. Creo que 2.500 millones a 3.000 le tocan a la iglesia católica, al mundo cristiano. Y el restico ahí va, bajando, bajando, bajando. Hasta que Dios un día mandó un profeta, con un mensaje. Y cada persona que recibe eso es la viuda que recibió en aquella época, recibió a Elías. Y Elías no era más ni menos sino un profeta que traía un mensaje para perfeccionar a la novia. ¿Cuántos creen? Amén. Un profeta para perfeccionar y sacar una novia. Esa novia que dice que está en el libro del Cordero. El libro de la vida del Cordero, que desde antes de la fundación del mundo. De modo que si nosotros estamos aquí por fe, debemos creer que estamos en ese libro, ¿o no? Amén. Por fe debemos creerlo. Pero sabemos que Dios está haciendo una obra todavía, no se ha terminado. ¿Sabe cuándo termina esto, mi hermano? Cuando venga nuevamente nuestro Señor a levantar su novia. Pero Él no va a levantar a cualquiera. Ahí está el problema. Ahora quiero hacerles un cuadro. Miguel Ángel hizo la obra maestra en un trozo de piedra que se llama mármol blanco. Y esa obra debió ser, no recuerdo, pero ustedes perdonen si no les doy la idea, pero tiene más de 2 metros de alto y tiene como 1 metro de ancho, 1,5 metros con silla y todo, y las tablas de la ley, todo lo que tiene él ahí. Pero era una obra que se la pidieron a él en 1505 y él la pudo entregar en 1545. Una piedra en bruto donde empezó él con un cincel y un martillo a empezar a darle golpes a aquella piedra y a darle vueltas y darle golpes para irle dando forma a esa obra maestra. Mis hermanos, eso es usted, hermano Jorge, hermano Gerson, hermana Eneida, hermana Noris, hermano Gabriel, hermano Alex, hermano Pedro,
mujeres. Somos esa piedra que hoy está en manos de ese escultor todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Somos esa piedra. Esa piedra que estamos siendo moldeada, mis hermanos, en cada golpe, en cada cincel que Él coge y empieza a darnos en la vida. Somos el mensaje. Nadie puede decir nada. Me perdone mi padre, como decía Alivio Duarte. Pero nadie de ninguna denominación puede decir eso, como la ve. Nadie puede decir, no es que sea orgullo. No, yo una vez dije, Señor, me siento orgulloso de ti. Yo sé que el orgullo es una obra de la carne, pero me siento orgulloso de ti. Porque hace más de un pocotón de años yo pudiera estar ciego. Y Él me tiene aquí. Leyendo, viendo, como Él quiere, no como me dio la gana a mí. Que me fui a Venezuela para que me curaran. Eso fue lo que yo quise. Y eso Él me dijo, no te operes, no te operes, no te operes. Y yo le dije, diablo, pártate. Y a Él diciéndome, no lo hagas, espera. Pero yo hice todo lo contrario. Pero es esa piedra que está siendo moldeada, no por Miguel Ángel, es por ese grandioso ser todopoderoso que está con su cincel todos los días dándonos y dando la vuelta y nos da. Porque debemos llegar a ser esa obra perfecta. Amén. Debemos ser Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Debemos ser una deidad, porque Él lo dijo, el profeta dijo, hermanos, seremos deidad, hermanos, seremos palabra. Amén. Y si vamos a hacer palabras, vamos a hacer la palabra, vamos a ser Cristo. No ese Cristo que es Dios. Somos como Él, porque Él nos hizo pequeños dioses. ¿Cuánto creen? Amén. Y deidad, pequeña. Ese poder que tienen, que tuvo Cristo, debemos llegar a tener. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está perfeccionando, esa obra no se ha terminado, mis hermanos. Esa obra maestra que terminó hace en 1545, fue terminada y fue entregada, y el pedido fueron en 1505, fueron 40 años de cincel. Y dijo el profeta, este hombre ni siquiera seguramente se acordaba, sino que medio tomaba cualquier sándwich y cualquier cosa y salía y volvía a dar una vuelta y él, hágale y dele. Ni de día ni de noche, porque era un pedido de un papa, como lo ve. Porque se lo iban a poner como allí un monumento. Resulta que el papa se murió. Y no se terminó la obra. Y resulta que se lo iban a poner allí en la tumba, y tampoco se le pudo poner, porque se acabaron las finanzas. Entonces, ¿a dónde fue a parar? La cogieron los curas y la llevaron allá para la Basílica de San Juan. Pero allí está la obra maestra terminada hace tantos años, en 1505. Si Él duró 45 años moldeando esa perfección, ¿cuántos años podemos durar nosotros? Él dándonos todos los días. Y al final debemos ser palabras. ¿Cuánto lo ven? Al final debemos ser esa obra que Dios hizo perfecta, que fue Adán. Hablo del segundo. Debemos llegar allí. Esa obra no se ha terminado, mis hermanos. Debemos ser moldeados, debemos ser golpeados, debemos ver el cincel que corre por nosotros para poder llegar a ser esa obra maestra de Dios, donde solo pudiéramos llamar a existencia cosas, porque eso va a llegar. Así como Cristo lo hizo,
Cristo dijo un día, peces, panes, y hacía lo que fuera. Una tormenta la calmaba, cualquier cosa. Eso es allí donde debemos llegar. La obra maestra no ha terminado. Yo siento todavía esos golpes durísimos. Y veo que a veces nos dan vuelta y aquí salimos. Y estamos dando. Esos son ustedes, mis hermanos. Cada persona que está aquí, aún esa niña que vemos aquí, es ese pedazo de piedra que Dios está dándole para perfeccionar esa obra. De manera que podemos ver aquí la misericordia de Dios. Amén. Todos los días vemos la misericordia de Dios. Pero todos los días Él nos está moldeando. Nos está metiendo a la candela, nos está perfeccionando a través del sufrimiento y el dolor. Porque si Él mismo, haciendo su obra, cuando Él llegó a hacer esa obra perfecta, Él le preguntó a la obra y la obra le preguntó a Él. Ellos tenían un diálogo, el cuerpo con esa deidad. Y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la parte humana. Y todos los días decimos eso. ¿Quién me dice que no? Señor, ¿qué está pasando? No, sí. Mejor que esto no, esto no. Yo lo digo. No sé si usted. Pero todos los días Él nos pone a prueba. El problema es que el profeta dijo que Dios le gustaba ponernos a prueba, como lo ven. ¿Sí? Para ver los colores, para ver si somos su obra maestra. Él perfeccionó su obra maestra a punta de golpes, a punta de tentaciones. El diablo lo llevó allá arriba y le dijo de todo. Fue tentado en todo. Y a la final, ¿qué hicieron con él? A la final lo sacrificaron. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Morir, dejarnos morir, como hizo Sansón. Y dice, Señor, otra vez, dame, por mis ojos, dame otra oportunidad. Era él, la carne también hablando. Dice, una vez más, Señor, dame de tu espíritu. Y déjame morir con mis pecados. Déjame morir con todos estos incircuncisos. Era él prefiriendo, él era muriendo con todos sus pecados. Era una forma de decir que debemos morir también nosotros. Debemos morir al pecado, debemos morir a todas esas malas costumbres que tenemos, que yo tengo, que tenemos todos, porque somos una obra en perfección. Y debemos darle a Dios el chance que esta cosa no dure tantos años. Que esto no dure tanto, no es cuestión de correr tampoco, no es para el que corre ni para el que vuela, pero sí le damos la oportunidad a Dios, haciendo lo que Él dice, que esta obra maestra será perfeccionada más rápido. ¿Cuánto lo ven? Amén. Seremos perfeccionados más rápido. Entre mejor el material se deje moldear, seremos más perfeccionados con mucha más razón y más rápido. ¿Cuánto lo ven? Un aplauso a nuestro Señor. Un aplauso porque Él nos está perfeccionando ahora. Ahora, el rigor que sentimos nuestros hermanos jóvenes, yo toco todo en ellos porque ellos son el futuro. A mí me llamaron de charlas bíblicas 77 porque se dañó mi teléfono. Botó todo y entonces a la hermana Lucero le tocó hacer no sé qué gran cosa y le tocó hacer un nuevo pedido y tuvo un nuevo enganche en la red y hasta la foto cambió. Y el que predicó anoche sobre esa lucha perenne que tenemos en la mente con el diablo, él me llamó y me dijo, hermano,
Y esa foto que tiene ahí, ¿son sus hijos? Yo le dije, sí, mi hermano, son mis hijos espirituales. Ellos son ministros de aquí de la iglesia. Y por eso yo he pedido oración por ellos, También creo que se nos perdió, ojalá hubiesen oído ustedes esa oración que se hizo por esta iglesia y por ellos, por su familia. Yo he tratado por todos los medios de que todo se haga según la voluntad del Señor y que todo se haga según su espíritu, que sea Él dirigiendo esto. Gracias le doy a Él por esta oportunidad que me ha dado. Ahora vamos a hacer reverencia y vamos a orar por unas peticiones. Aquí hay una oración de la hermana Janet para que el que va a enviarle un certificado para las niñas desde Riohacha sea por la voluntad de Dios.